Sean bienvenidos a un capítulo más de esta su serie, Historias de terror reales de motociclistas. Esta historia me la contó un motociclista en una rodada, cual me pidió que la transmitiera para todos aquellos que desean comprar una motocicleta a bajo costo. Muchas gracias y felices fiestas. Esta historia comienza con José, un joven de tan solo 24 años, el cual desde chico amaba las motocicletas. Toda su familia había sido motociclista y él tenía unos deseos enormes por comprar una moto de cilindrada alta y también de gama alta. Trató de trabajar lo más que pudo y de juntar para comprarse esta motocicleta. Además de trabajar, siempre pedía apoyo de sus familiares en cumpleaños o fechas especiales. No pedía ningún regalo más que dinero para poder comprar su motocicleta. Aún así, por los costos de la vida y problemas que se presentaban, no podía juntar para comprar su motocicleta. En una ocasión alguien le comentó que por qué no buscaba en aquellas opciones de motocicletas en línea en venta, ya que en muchas ocasiones estas motocicletas bajaban algo de precio y quizás él pudiera encontrar una oportunidad. Ya sabes tú, el amigo de un amigo compró algo a un precio que nadie se imaginaría. José así lo hizo. Durante mucho tiempo buscó ofertas, pero no encontró nunca nada que pudiera adecuarse a la cantidad de dinero que tenía. Aún se encontraba muy lejos de lograr su objetivo. En una ocasión que no tenía nada que hacer, empezó a buscar en el internet y vio algo que lo dejó atónito. La motocicleta que buscaba se encontraba a un superprecio con un descuento que él nunca hubiera imaginado, casi del 50%. Por un momento dudó pensando si sería una estafa o un engaño, ya que también le habían platicado que en ocasiones cuando hacen este tipo de compras es para que sean asaltados o en otros casos hasta secuestrados. Así es que pidió datos inmediatamente, tratando de contactar a la gente que estaba vendiendo esa motocicleta. Lo atendieron formalmente, le mandaron todos los datos que él solicitó y con un poco de miedo le pidió a algún amigo que lo acompañara a checar la motocicleta de sus sueños. El lugar estaba un poco alejado. Sin embargo, tú sabes que los deseos de obtener aquello que siempre has anhelado te hacen tener las intenciones de buscarlo. Fue y llegó a un lugar, el cual no se veía para nada fuera de lo normal. Tocó la puerta y fue una mujer la que le abrió, preguntándole que qué deseaba. Él le comentó que estaba ahí por el anuncio que habían puesto en internet. Ella le dijo que esperara un momento, pero notó que al momento de comentarle del anuncio, ella cambió su mirada a una nostalgia que no entendió por qué fue. La mujer le dijo que le permitiera unos segundos, que era su hijo o el mayor el que lo atendería. Al entrar la mujer, él alcanzó a escuchar el grito llamando a la persona que se encontraba dentro y que seguramente lo atendería. A los pocos momentos salió otro joven, quizás 3 años mayor que él, el cual le dijo que podía pasar y que pudiera ver la motocicleta. Entró y al fondo del patio se encontraba una motocicleta tapada con una lona negra. Él poco a poco empezó a sentir la emoción de que esto no era un engaño y de que estaba en el lugar correcto. Al destaparla, el joven le mostró la motocicleta y le dijo que todo se encontraba correcto. Él alcanzó a notar que tenía un pequeño raspón en la parte del carenado del lado izquierdo. Además que se notaba que en la parte del manillar también había tenido una pequeña caída. O eso pensaba él. Se imaginó que quizás por eso estaría tan barata, mas no era motivo suficiente para que así fuera. Sin querer denotar su emoción, quiso confirmar con el joven si el precio anunciado en el internet era el correcto, al cual el joven le dijo que así era, que exactamente ese era el precio. Inmediatamente le preguntó que si es que debía facturas, tenencias o tenía algún problema en la motocicleta para lo que estuviera tan barata. El joven le dijo que no, que todo estaba en regla, que inclusive lo único que le hacía falta era su último servicio. José no podía creer lo que escuchaba. Entonces, sin pensarlo más, le dijo que cómo podían hacer para finalizar el trato. A lo que el otro joven le indicó que le dejara un apartado si de verdad le interesaba, puesto que bastantes personas habían llamado, pero él era el único que había asistido al lugar. Así se hizo y pues de una o de otra manera, José ya tenía ese dinero y inclusive una cantidad mayor, puesto que ya estaba adelantado por los deseos y que le rebajaron una motocicleta a la mitad del precio. De verdad que a él le caía muy bien. Él ya estaba imaginando cómo iba a celebrar esta adquisición con su pareja y yendo a alguna rodada o algún lugar privado para ellos.
Adquirió la motocicleta y sin más problemas obtuvo todo de la forma más honesta posible. Inclusive al llevarse él la tarjeta, hizo un rastreo con unos amigos que tenía para ver si la motocicleta estaba con reporte de robo o tenía algún problema, a lo cual no apareció ninguna multa. Al tener ya la motocicleta en su poder, inmediatamente se estaba imaginando cómo iba a celebrar y a qué lugar iría el fin de semana para poder disfrutar de esa motocicleta. Cuando la sacó del lugar donde la tenían, no tuvo ningún problema para echarla a andar. De hecho, cuando fue por ella, la motocicleta estaba andando. Él pudo checar que no había ningún problema mecánico ni de luces. Inclusive se trajo la motocicleta andando hasta su casa. Cuando llegó el fin de semana y quiso echarla a andar, la motocicleta no arrancaba. Parecía como si hubiera consumido toda la batería que tenía. Intentó hacerlo de la manera tradicional, pero no pudo. Así es que pidió que por favor le pasaran corriente y después de batallar un poco, logró echarla a andar. Pero en el transcurso del lograr echarla a andar, ya había perdido bastante tiempo, así es que no podría ir hacia donde él tenía planeado. No le importó de mucho y le dijo a su pareja que por lo menos fueran a cenar. Así lo hicieron y al momento de volverle a echar a andar para regresar a su hogar, la motocicleta nuevamente se había quedado sin batería. Se le hizo raro puesto que se dio cuenta que en ningún momento había tenido una baja de consumo de batería durante el trayecto. Pensando que era obvio que le haría falta la batería y que por eso se la habían vendido tan barata, no le dio mayor importancia, puesto que era mucho la rebaja, y él tenía un poco de dinero de más, así es que pensó en comprar la mejor batería que pudiera el otro día. Durante la semana en el trabajo, así se dedicó a hacerlo y compró la batería nueva, la más cara que encontró para que no tuviera problemas. Una vez que la colocó, ya el otro día que quería trasladarse a su trabajo, la motocicleta tenía la llanta delantera ponchada. En este momento José empezó a pensar que esa motocicleta tendría mala suerte o qué era lo que pasaba. Miró las llantas y estas no se veían tan desgastadas. Dentro de lo que cabe era una motocicleta moderna, que tenía no muchos años de diferencia a la actual. Así es que no las veía la necesidad de cambiarlas, pero sí tenía que realizar el trabajo de quitar la llanta para que la arreglara. Le pidió a uno de sus familiares que lo apoyara y que reparara la llanta. Así lo hizo el familiar, diciéndole que era raro, que cuando llegó a la vulcanizadora no encontraban tan fácilmente la fuga que tenía de aire la llanta. Sin embargo, habían sellado todo correctamente y ya estaba nuevamente la llanta lista. José ya no le dio mayor importancia y como al otro día tenía cosas que hacer desde temprano, no quería batallar con la motocicleta. Al otro día nuevamente cuando José quiso llegar a echar a andar la motocicleta, esta nuevamente no arrancaba. Parecía que le volvió a fallar la batería. Él no podía entenderlo. Se imaginó que su familiar había dejado encendida la misma o algo había quitado la corriente que tenía, pues no encontraba otra razón para que esta motocicleta no arrancara. Se tuvo que retirar a su trabajo nuevamente tomando su auto, motivo por el cual no le daba mayor importancia a tener que trasladarse sin la motocicleta, pero dejó ya el asunto hasta el fin de semana nuevamente. Un día antes volvió a pedir el favor de que cargaran nuevamente la batería o checaran si había un cortocircuito en la motocicleta. Le dieron la razón de que no había ningún problema más que solamente la carga. Algo había consumido la carga de esa motocicleta. El fin de semana siguiente, desde muy temprano, salió y checó su moto para echarla a andar. Esta vez con esfuerzos, pero volvió a arrancar. José estaba feliz, por fin podía disfrutar de esa motocicleta que tanto anhelaba. Le llamó a su novia y le dijo que los planes que tenían 8 días antes por fin podrían llevarlos a cabo si ella quería acompañarlo. Pero ella le dijo que no podía, ya que tenía un compromiso con su familiar. Esto no iba a detener a José para poder disfrutar de su motocicleta. Así es que tomó el camino y se fue hacia donde él creía que podía disfrutar de unas buenas curvas con esa motocicleta. Después de tan solo 10 minutos de irla manejando, empezó a sentirse él muy cansado, muy pesado. Sentía como si no hubiera descansado en bastante tiempo. Él no podía entender por qué se sentía tan pesado y cansado, como si no hubiera podido dormir, o como si hubiera hecho mucho ejercicio un día antes. Además de que él creía que estaba tan emocionado por poder disfrutar de esta unidad, que no creía posible que pudiera estarse casi durmiendo al momento de manejar tampoco la motocicleta. Tal fue la situación que tuvo que orillarse en un café para tomar uno. Pidió uno cargado para que así pudiera despertar. Como te lo indico, él no era un neófito en el manejo de motocicletas, pero él sabía que no era correcto manejar cansado una unidad como estas. Se tomó su café y continuó su camino. Sin embargo, apenas otros 25 minutos volvió a sentir la pesadez y el cansancio, como si estuviera cada vez más agotado.
así que mejor decidió regresarse a su casa. Sabía que no era bueno manejar cansado y menos en curvas. Cuando llegó a su hogar no podía entenderlo. Al momento de dejar la motocicleta, de volver a entrar a su casa y tomar tan solo un refrigerio, volvió a sentirse activo, como si hubiera descansado con tan solo tomar esa comida. Ya era tarde como para poder tomar nuevamente el camino, pero no por eso no iba a disfrutar de un viaje con su moto en la ciudad. Así es que la sacó, se dirigió a lugares que él conocía con sus otros compañeros bikers, y pasada hora y media volvió a sentir esa pesadez enorme dentro de sí. Esto no fue lo peor que le pasó a José. De regreso a su casa, se dio cuenta que de momento el manillar parecía atorarse como si no pudiera girarlo. Afortunadamente, la pericia que tenía por los años de experiencia en el manejo de otras motos le hizo evitar un conflicto de accidente, ya que estuvo a punto de estrellarse con un auto al no poder girar la motocicleta al momento exacto. Sabiendo que con los pies puede controlarla, hizo el giro lo más rápido que pudo y logró evitar ese accidente. Respiró aliviado al momento de darse cuenta que nuevamente el manillar giraba tranquilamente, como si no hubiera pasado nada. Se imaginó que quizás algo se había atorado o tuviera un problema. Después de todo, no sabía cuánto tiempo había quedado parada la motocicleta, tanto que había consumido la batería anterior. A todo lo que le pasaba, él trataba de buscarle lógica. Así es que decidió que la mandaran al taller y le dieran un buen servicio. La motocicleta quedó 3 días parada en el taller, mientras hicieron el servicio. Le indicaron que no habían encontrado nada ni ningún desperfecto. De todas maneras, él se sentía ya más tranquilo. Y ya era personal el que él quería disfrutar de un buen viaje en esa motocicleta. Esta vez decidió salir desde antes del fin de semana, ya que se acercaba a un gran puente. Tenía tiempo para poder disfrutar con su novia. Así lo hizo y salieron temprano, con todos los aditamentos necesarios para poder andar en carretera. Cuando casi llegaban a su destino, ella le hizo notar algo que él no había visto antes. Le dijo que si se daba cuenta que esa motocicleta estaba más pesada que la otra que traían, a pesar que la otra era de una cilindrada mayor. Él había notado esto anteriormente. Si se daba cuenta que la motocicleta parecía que no daba su máxima potencia, como si estuviera regulada o como si trajera bastante peso que le impidiera avanzar. Cuando llegaron al pueblo al que habían decidido ir, hicieron su recorrido normal. Pero de pronto, al pasar por una iglesia, la motocicleta se paró. Esto se lo hizo muy raro a José, ya que, como te lo indico, ya había hecho la revisión con mecánico y había mandado exactamente a que checaran la parte de un cortocircuito. Así es que no podía creer que la motocicleta nuevamente le estuviera fallando. Trató de revisar con el conocimiento que tenía de mecánica, pero no encontró nada fuera de lugar o algún problema visible como para que la motocicleta se hubiera parado tan de golpe. La arrastraron hacia donde le dijeron que se encontraba el mecánico de motocicletas del pueblo, pero al llegar con él y volverle a echar a andar, la motocicleta arrancó como si nada. Esta situación les había vuelto a echar a perder el viaje que tenían, así es que se regresaron pensando que no fuera a volverles a fallar más noche, y no quería tener problemas con una motocicleta de ese estilo. Ya se estaba molestando con tantos problemas que esta motocicleta le estaba ocasionando. Así es que llegó y la dejó de mala gana en el rincón donde la guardaba. Al otro día, cuando tenía que trasladarse a su trabajo, notó que ahora la otra llanta era la que estaba ponchada. Esto exasperó a José de una gran manera. Ya era mucho los problemas que le estaba dando esta motocicleta y estaba gastando bastante en reparaciones. Molesto, llegó al trabajo y le platicó a su amigo todo lo que le estaba pasando. Él, al ser biker, de más experiencia, de hecho, la persona que le había dicho que revisara si había motocicletas económicas en internet, le preguntó si había indagado por qué vendían tan barata la motocicleta. José le comentó que sí, había preguntado cuál era la situación de los papeles de la motocicleta, pero que no le habían dicho que no había ningún problema con ellos, y así era. Su amigo le comentó que se había preguntado si había alguna otra razón más por la que estuvieran vendiendo esa motocicleta tan económica. A lo que José le dijo que por la emoción de quererla comprar no quiso indagar más, por temor a que le subieran el precio o cambiaran de opinión los dueños. Su amigo le dijo que eso estaba mal hecho y que en la tarde, en cuanto pudieran, lo acompañaría a pedir más razón sobre el por qué vendían tan barata esa motocicleta. José le dijo que estaba bien, que inclusive para esa hora ya tendrían lista la motocicleta, ya que había pedido el favor de que se la volvieran a arreglar y que si era necesario irían en ella misma. Su amigo le comentó que no irían los dos en ella, que él lo acompañaría en su otra motocicleta para que si hubiera algún problema, él pudiera auxiliarlo. Así lo hicieron,
y al momento en que iban a llegar a tan solo 3 cuadras del lugar donde habían adquirido esta motocicleta, la motocicleta volvió a tener el problema de que el manillar no giraba. José lo notó puesto que tenía que hacer un drible para dar la vuelta hacia esa casa, y le costó bastante trabajo poder dominar la motocicleta, ya que era un cruce peligroso. Afortunadamente su amigo notó este problema y alcanzó a interceptar a los autos que pudieran tener un alcance con él, al momento de que él se iba a ir derecho y no girara la motocicleta como debía de ser. Nuevamente pasó lo mismo. La motocicleta volvió a girar del manillar sin ningún conflicto. Esto ya preocupó a José más. Parecía como si la motocicleta estuviera buscando no ser manejada o tener un accidente. Llegaron al lugar donde le habían vendido la motocicleta y salió en ese momento el joven que había hecho el trato con él. José le preguntó que quería indagar un poco más puesto que había tenido muchísimos problemas con la motocicleta y que la verdad ya se le hacía extraño el por qué la estaban vendiendo tan barata. El joven se puso nervioso y le dijo que pues simplemente no tenían espacio y no había quien manejara la motocicleta. Además diciéndole que no sabía el por qué se quejaban puesto que habían tenido una motocicleta a un superprecio. José en cierta forma se sintió apenado, pero su amigo le empezó a decir que él quería saber correctamente el por qué motivo la vendían tan barata, que eso no se le hacía motivo suficiente para justificar el bajo precio. En eso salió la mujer que había atendido a José la primera vez que había ido. Era la mamá del muchacho, y le dijo que tenía que decirle la verdad, puesto que no quería que sufriera lo mismo que le había pasado a su hijo. La madre, casi llorando, le explicó que había tenido un hijo de nombre Armando, el cual, al recibirse de su escuela, pidió de regalo esa motocicleta, a pesar de que tanto ella como su padre le habían advertido que esa motocicleta era para un manejo experto, y él apenas tenía poco que había empezado a manejar, además de que él era muy atrabancado y nunca hacía caso de tener la seguridad de llevar casco, puesto que lo que él quería era lucirse y que todos lo vieran, que era él y su motocicleta. Tú sabes que en ocasiones los padres cometen errores, y quizás el premiar a un hijo por haber obtenido un logro no miden las consecuencias de sus actos. Le compraron la motocicleta a Armando, y él, tristemente, a la semana de haberla comprado, salió un día sin casco y sufrió de un accidente. La motocicleta no sufrió grandes daños y obviamente, como tenía seguro, la repararon fácilmente, pero tristemente Armando, al no traer casco y haber caído completamente al pavimento, sufrió de un golpe que lo llevó a la muerte. Madre y padre le sufrieron bastante. Sobre todo, sintieron la angustia de haber sido ellos quienes le habían comprado el objeto que le diera muerte a su hijo amado. Y él, aún hasta en los últimos momentos, les dijo que por lo menos había disfrutado del gusto de haber manejado esa motocicleta y que nunca se arrepentiría ni se alejaría de ella. Por ese motivo, habían decidido venderla barata, puesto que el tenerla en casa les recordaba la tristeza del accidente que había tenido su hijo. Al pasar esta situación, el amigo de José le indicó que era mejor que se fueran. Agradeció a la señora y le dijo que tuviera muchísimo cuidado al regreso a José. José iba nervioso, tanto que en un momento tuvieron que cambiar de motocicletas y ser el amigo quien la llevara. Él se dirigió directamente a la iglesia de la comunidad. Le dijo al padre que le pedía de favor que bendijeran esa motocicleta y le explicó un poco de cómo estaba la situación. José no era creyente, sin embargo en esos momentos no estaba dispuesto a evitar cualquier situación que el amigo dijera. El padre les aconsejó que a pesar de la bendición, mejor se deshicieran de esa motocicleta y si fuera posible ya no se la vendieran a nadie, ya que les dijo que en ocasiones hay espíritus que se aferran a las cosas que más deseaban y sobre todo si es que habían perdido la vida en ellos. Después de que bendijeran la moto, esta arrancaba sin ningún problema y por lo menos en los pocos viajes que José hizo no volvió a tener problemas de que el manillar se atascara o tuviera problemas de cableado o tuviera problemas de encendido o de ponchaduras de llanta. Sin embargo, José había perdido la confianza en ella y para cualquier motociclista esto es fatal. Así es que mejor terminaron vendiendo nuevamente la motocicleta a un precio más bajo, pero no supieron que fue de ella y de la persona que la adquirió. Si este video te gustó, te pido que por favor me dejes un like, lo compartas, sobre todo porque hay muchas personas que puedan querer adquirir una motocicleta económica sin siquiera darse cuenta que tal vez sea muy peligroso. Te invito a que veas los demás videos que tengo de este estilo y no lo olvides.
suscríbete a JL Biker.